¿Qué tal, amigos de EnsenadoOnline.net? Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta a otro podcast más, de una emisión de muchos que hemos ya tenido gracias a su preferencia y a sus comentarios. El día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante, es una entrevista particular y más o menos para darles una especie de introducción. Seguramente usted ha visto las noticias actualmente, los sucesos drásticos de guerras, por ejemplo, la reciente guerra a la Franja de Gaza por parte de Israel, o seguramente se impactó con lo que sucedió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. ¿Sabía usted que hay teorías que afirman que todo esto es planeado de una manera exprofesa? Pero seguramente usted dirá que esto lo estamos leyendo de algo de ciencia ficción. Le quiero decir que hoy tengo frente a mí a un hombre, Alexander Bachman, quien se ha dedicado durante muchos años de su vida a estudiar y a dar cursos, conferencias sobre este tipo de situaciones. Es una entrevista algo complicada, sin embargo, pues vamos a tratar de elaborarla de la mejor manera. Alexander, muchas gracias primero por permitirnos el espacio. Gracias, Armando, es un placer estar a través de EnsenadaOnline.net. Para nosotros, el equipo de Conciencia Radio, te damos un agradecimiento. ¿Por qué? Porque es tiempo, yo creo que ya dejamos atrás ese hermetismo dentro de los medios de comunicación y con la apertura de las telecomunicaciones tan explosivo que se hizo con el Internet, pues la nueva tendencia en radio es una radio libre, es una radio para todos y de todos y que da la vuelta a este planeta. Alexander, vemos tantas cosas. Hay un hombre que se llama David Icke que habla sobre las teorías de los Illuminati, los reptilianos. Luego vemos cuestiones de exopolítica, ya política con civilizaciones de otros mundos. Por otro lado, geopolítica, que el mundo está cambiando. Este gran rompecabezas, ¿dónde se junta, Alexander? Pues es un proceso que a mí me tardó 19 años en poder armar. No es fácil y uno tiene que tener la capacidad de multifacética de poder armar cada pieza. La gente que se polariza en un área nada más o se especializa en un área no ve el esquema completo de lo que está pasando en este planeta. Este planeta es un proyecto muy muy grande, tanto para un punto de origen que es maligno y un punto de origen que es benigno. Entonces hay una lucha espiritual muy muy fuerte por el control de este planeta. ¿Pero por qué este planeta? Pues porque este planeta es único en su especie en toda la galaxia. Este planeta tiene algo que otros planetas no tienen: diversidad de vida, diversidad de razas. Este planeta tiene en promedio, nuestro banco genético es vasto, vienen de otros mundos evidentemente a tomar semillas de aquí, entonces podríamos decir que este planeta es como una especie de bóveda celeste donde vienen, accesan, se llevan semillas, plantas, animales y humanos, claro, desde luego, civilizaciones avanzadas tecnológicamente, pero no necesariamente benignas. Porque cuando podemos el lado espiritual en esta situación, estamos viendo que un ser de conciencia que es libre rebasa lo que viene siendo las leyes que gobiernan tiempo y espacio aquí en nuestro planeta. Nosotros estamos atrapados, vamos a ponerlo así, en una especie de vacío que se llama tiempo. Este tiempo es la tercera y cuarta dimensión. La tercera dimensión, el cuerpo sólido, que aparentemente es sólido, pero que ya se comprobó que el 0.0003% del átomo es materia. Entonces ese 99.9997%, ¿qué es? Pura energía. Entonces somos energía pura. Y esa energía pura se llama resonancia. Y esa resonancia son vibraciones. Y esa vibración es el ADN. El ADN, en su origen, cuando se conceptualizó, el primer código de los primeros 4 procesos o caracteres dentro de la cadena genética es la misma. Y es comparable con el libro de Génesis en la Biblia. Se han hecho estudios en Israel con respecto al código genético humano, se han hecho estudios en Rusia, en Moscú, muy interesantes, que ya nos demuestran que el sonido directamente afecta la resonancia armónica de nuestro código genético. Entonces, tenemos que ponernos a pensar. Ahorita estamos viendo un proceso de transformación, de transvolución que le llamo yo. Una transvolución no es una revolución. Las revoluciones son los sistemas repetitivos que estancan a las civilizaciones bajo un sistema de control oligárquico.
Cuando hablamos de oligarquías, estamos hablando realmente de un grupo de gente que ellos sí creen que están separados genéticamente de nosotros. La llamada sangre azul, la sangre del reptil, mató en sangre fría. ¿Okay? Las crestas y los escudos de armas de estas aristocracias demuestran claramente su obsesión al reptil, no porque sean reptiles ellos, necesariamente, sino porque genéticamente se cruzaron con los dioses de antaño que bajaron a este mundo y que bajaron en Tibet, en el área de la frontera con Nepal, hace 450,000 años originalmente, y en el monte Hebrón, en el Líbano. Esta situación nos lleva a de que hubo intervención en este planeta anteriormente, sí. Benigna, no. Hostil, sí. En la antigua historia sumeria se llaman Anunnaki, o los hijos de An, ¿sí? Pero eso no significa que ese es el nombre de ellos. Estamos hablando de que este planeta ha sido visitado por más de 57 razas importantes que en la actualidad inclusive están dentro de nuestra sociedad. Muchas de ellas son humanas completamente. Es más, no los podemos distinguir entre unos y otros, excepto por el cráneo, que es muy, muy grande, por el iris, que tienen 2 tonos dentro del iris del ojo, ocasionalmente los dientes. Pero son sociedades altamente no invasivas, es decir, no quieren intervenir en nuestro patrón no evolutivo, sino expansivo transvolutivo. La evolución no existe, existe lo que se llama la búsqueda por la verdad, la lucha por destapar aquello que ha sido escondido malamente y cómo hemos sido manipulados desde la Edad Media y para atrás para poder ser nosotros el instrumento de esta élite, para poder construir tecnología en nuestro mundo, gracias al contacto que se ha hecho y acuerdos con razas extraterrestres regresivas que se hicieron en 1963, cerca del Crawford Ranch, donde tiene su rancho Bush Jr., cerca de ahí, cerca de Waco, Texas. Allí abajo hubo una reunión principal en abril de 1963 entre razas extraterrestres, ¿sí? La reina Elizabeth II, David D. Rockefeller, miembros de China, militares, que no tenemos el nombre de ellos, y estuvo ahí el presidente de Rusia en ese entonces, que me parecía que era Nikita Khrushchev. Okay. Alexander. Los acuerdos, permítame. Los acuerdos fueron intercambio de tecnología. O sea, el Illuminati, que les llamamos así a una serie de organizaciones secretas, ¿sí?, que operan todas las agencias de inteligencia a través de los jesuitas, que obviamente sabemos que los jesuitas es el aparato fundamental de inteligencia del Vaticano, al igual que la Orden de Caballeros Templarios. Son reales, son verificables porque tenemos testimonios de gente que trabajó dentro de la estructura del Illuminati. Alexander, dentro de esta explicación de dónde viene el origen de este enorme rompecabezas, viene a la mente, sobre todo para el público que nos está escuchando, que tendremos en este momento la controversia ya al exterior de muchas personas que son escépticas a lo que comentas, y por el otro lado, la contraparte, cientos de miles de personas que son seguidores y que son creyentes de esto que estamos platicando. ¿Han habido ya algunas señales dentro de la civilización normal, por decirlo así, dentro del mundo comercial? Te puedo explicar de la siguiente manera. Algún intento fue probablemente el código Da Vinci de empezar a descifrar lo que son los símbolos, la simbología, cuál era el significado de cada uno de ellos. Nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, que un hombre como David Icke, que ha sido muy criticado, de repente empieza a tener algunos lugares de exposición como el Discovery Channel o el Canal Infinito, que es un acceso ya al público masivo. Son temas, Alexander, muy complejos de entender cuando no hemos estado preparados. Tú mencionabas al inicio que te tomó 19 años casi descifrar toda esta situación. ¿Cuál es el objetivo principal de estas organizaciones, de este gran organigrama de la élite mundial? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué pretenden de la humanidad? ¿Y qué podemos hacer para no permitir, evidentemente, si esto llega a ser realidad, el ser vulnerables y el ser de alguna manera pues arrancados de un estatus de existencia y de derecho a la vida que tenemos? Bueno, nosotros hemos sido sujetos injustamente y esclavizados a nivel social bajo el sistema de ellos al crear ciudades. Las ciudades fueron creadas por la familia Rothschild de Inglaterra
El concepto ciudad era crear la industria. La industrialización trajo consigo la destrucción del campo. Y con la destrucción del campo, el control del ser humano dentro de las ciudades a través de algo que ellos codifican dentro del idioma inglés y otras lenguas a la perfección toda su agenda. Ellos nos informan a través de símbolos justamente lo que ellos están haciendo. Pero es porque hay un pacto. Y hay un pacto entre el bien y el mal, supuestamente, para poder informar a la población lo que ellos traman. Por eso utilizan Hollywood. Hollywood, realmente la palabra Hollywood fue escogida por altos niveles masónicos. Y no estamos hablando de masonería de bajo nivel. La mayoría de los masones no lo entienden esto, ¿sí? Estamos hablando de masonería de 72 grados, de 90 grados, de hasta 180 grados, que mucha gente no sabe que existe. Pero existe en esos niveles a nivel masón. Y esta situación donde vemos Hollywood, que es la varita de que usaban los druidas para hipnotizar al ser humano o ponerle un encanto, ¿sí? Se llama Hollywood. Es una madera especial que viene desde tierras celtas. Entonces, el Hollywood es un aparato de control mental social. Así como ellos, su agenda, justamente nos la revelan a través de las películas como algo que se llama programación predictiva. ¿Sí? Ellos tienen organizaciones muy bien desarrolladas, son fundaciones sin fines de lucro, pero que financia el Illuminati o la élite mundial con la finalidad de estudiar al ser humano. Ellos nos estudian a la perfección. Tenemos ejemplos como los libros de A Brave New World, ¿sí? De Aldous Huxley, donde Aldous Huxley claramente lo dice en 1963 en la Universidad de Berkeley. El sistema perfectible de una sociedad manipulable por nosotros, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo ejecutarlo y sabemos que el 80% de la población vive hipnotizada a través de los medios de comunicación. Entonces la gente ya no cuestiona, la gente ya no se pregunta, la gente no lee. Entonces el objetivo de su agenda es destruir al individuo. El individuo pensante, el individuo que tiene la capacidad de cuestionar el mundo en que vive, ¿sí? El individuo, y destruir a la familia. Entonces, bajo ese precepto, ellos dejan a una sociedad vulnerable, sin valores religiosos, sin valores espirituales ni morales. ¿Cómo? Creando caos. La filosofía de los grados 33 para arriba dentro de la masonería es Ordo ab Cao, que significa vamos a crear el orden del caos. Entonces ellos planean utilizar una política hegeliana, incrementalista, basada en la doctrina nazi, pero esta doctrina hegeliana del filósofo alemán Hegel básicamente te dice, vamos a hacer el 11 de septiembre, vamos a crear una antítesis, que es el problema, el ataque. Luego vamos a crear la tesis, que viene siendo la respuesta o la solución. La respuesta, ¿no? de la población civil, y luego vamos a crear la síntesis, que es la ley patriota destruyendo las garantías civiles de los estadounidenses, y ahorita que viene guerra civil para América y el colapso financiero, que ha sido una agenda planeada para crear una sola estructura global, un solo gobierno mundial. Tenemos tan solo ayer en Davos, Suiza, a Gordon Brown, primer ministro. Él es miembro del Royal Institute of International Affairs, que son, haz de cuenta, centros donde el Illuminati se reúne para sus asuntos de asuntos extranjeros, de relaciones exteriores. No son organizaciones del gobierno, son organizaciones privadas, pero que le dicen al gobierno lo que debe hacer en materia de relaciones exteriores. Tenemos el Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, que no tiene ningún vínculo, digamos, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero ¿quiénes son? Templarios. Y esta gente lo que hace es pone gente en el poder. Tenemos el Council on Foreign Relations en Nueva York, la Comisión Trilateral, de la cual el dueño y director de Cemex, Lorenzo Zambrano, es presidente a nivel América. Estamos hablando de organizaciones como la Comisión Trilateral, el Council on Foreign Relations, donde se dictamina lo que va a suceder a nivel continental en ese país específicamente. Gordon Brown anuncia ayer en Davos, Suiza, y dice, este es un tiempo no nada más para el individuo. Perdón, este no es el tiempo ya para el individuo. Dice, las medidas nacionales para tratar con la crisis financiera global. Este es el tiempo, y pausó, para que el mundo se una como uno solo. Entonces, cuando hablamos de eso y vemos el reverso del billete del dólar en latín, por eso no cambió el diseño, cambió el de 10, cambió el de 5, el de 20, el de 50 y 100. Pero el de $1 no cambió porque hay dos planchas de oro con un ritual satánico
así en Carolina del Norte, en una de las iglesias que tienen la Illuminati ahí, donde tienen permanentemente prendido, obviamente el ritual. Esta gente es ritualista, ¿sí? Sacrifican a niños como una diversión. Y esto no es una teoría de conspiración porque los tenemos en video haciéndolo. Ok, entonces cuando vemos esta situación, vemos abajo de la pirámide de 13 niveles del dólar, dice Novus Ordo Seclorum, que básicamente significa el nuevo orden secular. Secular significa que no habría religión. Ok, destruir el concepto espiritual, ¿sí? Novus Ordo Seclorum. Ahora, Novus Ordo Seclorum básicamente nos dice arriba otra leyenda, Anuit Coeptus, ¿sí? Anuit Coeptus, anunciamos la concepción de un nuevo orden mundial. Y este billete fue diseñado y aprobado en 1933 ya finalmente por Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y él se arrepintió de haber aprobado este diseño. Porque este es el sello, pues es la magia, ¿sí? Pero la magia, ¿qué es? Es física cuántica pura. Es la intención de una idea, atraer esa idea, ponerle un enfoque. Cuando yo te pongo a ti, ciudadanía, $1 que diario lo estás viendo masivamente, tú le estás dando fuerza a mi idea. ¿Ok? Entonces, esa idea es one. ¿One qué? Un solo gobierno, una sola estructura. Y cuando vemos el colapso financiero diseñado por de facto, la Tercera Guerra Mundial ya iniciada por de facto, por esta gente, es porque ellos ya lo han publicado en sus publicaciones, en sus libros. Los tenemos esos libros. Y no es de que David Icke, como autor, que escribió libros y gracias a David Icke se destapó todo esto, ¿no? Tenemos gente extraordinaria como Jordan Maxwell, con quien tengo una buena relación, ¿sí? Que él se encargó desde su niñez de codificar todo esto. Entonces estamos hablando de que hay una agenda así bizarra, extraña, secreta y oculta que ellos no quieren que la gente sepa. Pero lo que más preocupa es de que nuestras garantías individuales las estamos entregando. Nuestras soberanías nacionales y constituciones están tratando de ser destruidas, diseminadas totalmente para que no podamos nosotros protegernos absolutamente con nada. Ahora, ¿cuál es la filosofía de una élite mundial? Es comunismo puro. Ellos manejan algo que se llama sinarquismo internacional. Ese es realmente el título del Illuminati hoy en día, si tuviéramos que poner una tendencia política, ¿sí? Sinarquismo básicamente es ellos veneran a Napoleón. ¿Okay? Napoleón para ellos fue como, wow, lo máximo. El sinarquismo nace en México, curiosamente bajo órdenes de Hitler. En 1947 se forma el primer sinarquismo a base de sociedades secretas mexicanas en León, Guanajuato, llamado el Yunque o la Base. Y de ahí la familia Abascal, que viene a Baja California, empieza también a formar el panismo en México. Entonces el PAN es el Partido de Acción Nacional, pero es el nacionalismo social tipo nazi de ultraderecha. Entonces estamos viendo que nuestras instituciones, por más que tengamos un gobierno que es nacionalista como el PAN, o tenemos un gobierno democrático en los Estados Unidos que es el Partido Demócrata, que realmente es el partido de izquierda o el Partido Comunista, la agenda a nivel global es la misma. Ellos simplemente cumplen la función, ¿sí? Que estos grupos que se reúnen cada año les dicen que hagan. Por eso cuando va Felipe Calderón a Davos, Suiza, y les dice, we are kicking their asses, básicamente lo dijo, ¿sí? No es cierto. ¿Por qué? Porque como lo he estado diciendo, hubo agentes extranjeros que exacerbaron una guerra civil mexicana. Tenemos agentes de la Mossad operando en México, de inteligencia de Israel. Tenemos una inteligencia de Israel que invirtió $100 millones en su nueva embajada en la Ciudad de México después de los ataques del 11 de septiembre. Tenemos comandos desconocidos operando en nuestras ciudades en el país y luego culpan al narco. Y ya el narco piensa que el gobierno atacó al narco cuando no fue así, o que el narco está en guerra, y tampoco es así. Estamos hablando de Blackwater, una agencia de mercenarios, más de 100,000 mercenarios controlados por Dick Cheney. ¿Y Dick Cheney quién es realmente, no? Entonces, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de que esta gente, que son psicópatas en el poder, y este es el estudio que se llama ponerología política, el estudio del mal dentro del poder, dentro del gobierno. Esta gente realmente es maligna, porque ha hecho rituales, ha empezado a participar en cosas bizarras y extrañas desde que eran niños, porque es transgeneracional la agenda. Esta gran obra de todos los tiempos que le hablan en la alta masonería, The Great Work of All Ages, ¿sí? Básicamente
es la idea de crear un anticristo sobre la tierra y un imperio así eterno, bajando la población a solo 500 millones de habitantes. Mientras la élite se separa genéticamente de nosotros, eso creen ellos, a través de biotecnología, y crean una superraza suprahumana, y a nosotros nos atontan con comida transgénica y vacunas adulteradas. Es muy curioso lo que mencionas, Alexander. Bueno, para aquellos que han perdido un poco el hilo y el sentido de esta entrevista, estamos entrevistando a Alexander Bachman. Él es filósofo, un estudioso de muchas teorías y de muchas cosas que él ya ha comprobado que están sucediendo actualmente en la humanidad. Una pregunta antes de seguir con el tema ya de carácter más personal. ¿No sientes de alguna manera algún temor o algún riesgo por estar explicando estas teorías, por hablar de estos temas donde se tocan a lo mejor partes muy sensibles? Pues hablamos ya con nombres y apellidos de gobiernos, instituciones, corporaciones. ¿Qué pasa con las personas o con los seres humanos como tú y como los que están muy de acuerdo y que defienden estas creencias? ¿Qué sucede? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Qué tienen que hacer? ¿No están vulnerabilizados de alguna manera? Bueno, lo que pasa es que sabemos que el 20% de la población del planeta ya está despertando. Estamos hablando de los jóvenes. Estamos hablando que nuestro ADN está recibiendo frecuencias. Mucha gente está viendo frecuencias numéricas como el 1111 repetidamente en relojes y no sabe por qué, o el 1221, o el 333, especialmente jóvenes que cuando les preguntas, yo como maestro de universidad, ¿cuántos de ustedes ven el 1111? Y el 70% del salón levanta la mano histérica diciendo, ¿qué es? ¿Qué es? Dime qué es. Lo veo en todos lados. Entonces hay que ponerse a estudiar este tipo de fenómenos. No, yo no tengo miedo. El miedo es un estado mental. El Estado es un estado de miedo. Y así es como fue diseñado el Estado. Crear e imponer miedo. Entonces, vivir en un estado de miedo no es lo adecuado. Aquí es la liberación, ¿sí?, del individuo, para que sea libre, pensante y que no tenga miedo a nada. Cuando yo hago estas menciones públicas, ya sea en conferencias o a través de programas de radio y entrevistas, estamos poniendo algo sobre la mesa diciéndole a la gente, tú tienes la capacidad de abrir tu conciencia, de expanderla, hasta donde tú quieras. Pero hay una cosa que debes entender, que hay 6.7 miles de millones de borregos atrapados en un corral. Hay 13 pastores que controlan el corral. Pero de vez en cuando venimos cimarrones de la sierra y entramos al corral y empezamos a decirles a ustedes, no son borregos todos ustedes son cimarrones y viven atrapados en un corral. Es tiempo de que ustedes rompan esa barrera y se vayan a la sierra y sean cimarrones, sean libres de verdad. Entonces un cimarrón no tiene miedo. Me ha tocado ver en cadenas norteamericanas, para ser claros, lo vimos en Larry King, lo vimos en algunas emisiones de Fox Television también, donde se hablaba de una nueva moneda para la región americana, el famoso Amero. Incluso hubo un video muy controversial de un hombre que tenía una moneda acuñada precisamente del Amero. ¿Esto es una realidad o simplemente alguien acuñó por hobby una moneda? Hal Turner anunció el Amero, pero nosotros lo llevamos anunciando el Amero desde el año 2000, cuando fue conceptualizado por primera vez. En la página de internet de la Reserva Federal Estadounidense, que no es el Banco Federal de Estados Unidos, ese es el título que pusieron corporaciones privadas, un banco centralizado, no, un banco privado, controlado por el imperio Rockefeller. Ahora, este banco, en su página web en el año 2000, publican la intención de crear el Amero. Entonces, no es una teoría de conspiración. Aquí no son teorías, son evidencias. Lo que pasa es que lo primero que pasa cuando sale una creencia nueva, una nueva tendencia ideológica en el planeta que destapa y te decimos, ¿sabes qué? Todo lo que has aprendido con respecto a tus orígenes ha sido una mentira. ¿Sí? Entonces la gente dice, lo primero que hace una persona ante la verdad es lo ridiculiza. No es cierto. La segunda cosa que hacen es, eso yo ya lo sabía. Y la tercera es que lo aceptan como evidente, que esto realmente está sucediendo. El Amero y la intención de crear 3 bloques financieros globales es una realidad. ¿Por qué? Porque viene de libros que ya censuraron de la preparatoria y de la universidad, como es el Manifiesto Comunista, que no lo escribió Karl Marx ni Marx Engels, lo escribió la familia Rothschild de Inglaterra y le pusieron el nombre de ellos al libro.
y les pagaron como agentes de la corona británica para decir, este es el comunismo y este es el capitalismo. Y nosotros vamos a crear el comunismo. Y el comunismo en ese libro que dice que para crear un Estado comunista perfecto necesitamos 3 bloques económicos a nivel global. Y luego tenemos a Zbigniew Brzezinski, un gran pensador dentro del Illuminati, dentro del Council on Foreign Relations, instrumental él en todas las políticas económicas del Illuminati a nivel global, en su libro, un libro que se llama Entre dos eras y otro libro que se llama El gran tablero de ajedrez, donde ellos anuncian mucho antes de que esto suceda que necesitamos una guerra en Medio Oriente, necesitamos destruir Siria, necesitamos destruir Irak y tenemos que apoderarnos de los recursos de la región. ¿Okay? Ellos anuncian eso antes de la Tercera Guerra Mundial. Y lo anuncian, obviamente, dentro de las minutas de las juntas que tienen, como el Consejo Bilderberg, donde se reúnen cada año reinas, príncipes, reyes, gente de alta talla y renombre, como ahorita actualmente invitaron a Barack Obama y Hillary Clinton al mismo tiempo, el año pasado, para las reuniones, para que reciban las órdenes, pues, de lo que tienen que ejecutar. Una de las cosas que va a ejecutar Barack Obama, sí, es la destrucción del dólar estadounidense en mayo del 2009. Lo van a colapsar completamente el dólar, ¿ok? Pero hay que entender que también el Illuminati se está separando, se está fraccionando entre sí. Tenemos la facción Rothschild, que son los que son básicamente dueños del Fondo Monetario Internacional. Y tenemos la facción americana de los Rockefeller. Rothschild mandó a los Rockefeller a Estados Unidos para crear el imperio acá. Pero el problema que pasó es que Rockefeller se apoderó de la tecnología para viajar a través del tiempo de los ovnis, de Roswell de 1947, y se inicia todo un proyecto negro dentro de la tecnología ovni con respecto al financiamiento de los Rockefeller, con el Rockefeller Foundation, con toda la tecnología del microchip. Rockefeller recuperó una serie de cubos negros que traían en sus manos estos seres grisáceos a bordo de estos ovnis, que no son realmente ovnis, son naves transdimensionales que operan de una frecuencia de luz, entran a nuestro mundo, que es una densidad específica, y por eso después los vemos y desaparecen. Es pura frecuencia y vibración. Pero ese tipo de naves no vienen de afuera del espacio, como se nos ha venido diciendo, vienen de adentro de la Tierra. El problema es que la Tierra es muy grande hacia adentro y nadie la ha estado explorando adecuadamente. Esa sería otra historia muy, muy larga que tener que platicar. Pero Rockefeller tuvo acceso a estos cubos, y estos cubos se abren, ¿sí? Se abren, así como en la película El último Mimsy, ¿sí? Que se las recomiendo, porque ese cubo, esa película fue hecha en base a esos cubos. Y este cubo se abre y tú haces una pregunta o piensas algo y se abre un túnel del tiempo y puedes ver los resultados. Por eso adquirió tanto crecimiento el imperio Rockefeller, porque él ya sabía todo lo que iba a pasar a nivel mundial. Ahora, ¿ya hubo intervención? Sí. Intervención para bloquearle esa tecnología a él. Él ya no tiene acceso a ella y por lo tanto la familia Rothschild le está colapsando su imperio, ¿sí? Entonces, el imperio estadounidense como tal va a dejar de existir. Estados Unidos, se prevé una guerra civil en Estados Unidos, se ve el fraccionamiento de los Estados Unidos de América, así muy al estilo a la caída de la Unión Soviética, porque es el mismo modus operandi. Nos llama mucho la atención también, Alexander. Estamos platicando con Alexander Bachman aquí en ensenadoonline.net. Charla interesante de muchos aspectos. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, que hemos leído también en diarios oficiales, el Telegraph de Inglaterra, en este caso, sobre cómo la Unión Soviética ha previsto lo que le va a pasar a los Estados Unidos, eso que tú mencionabas. Sin embargo, también se habla de los riesgos que están corriendo países como México y Pakistán. Una noticia que nos llamó mucho la atención es que se estaba considerando por parte del gobierno de los Estados Unidos, en dado caso de que hubiera un colapso dentro del gobierno mexicano, entrar a un plan de alerta dentro de una cuestión militar. Esto lo vimos en los periódicos. ¿Esto está planeado también, en opinión tuya? Sí, tenemos nosotros documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde el 2000, donde se prevé que México, si entrara en estado de guerra, hubiera intervención estadounidense. O sea, esto ha estado en los juegos de guerra y simulaciones desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos el videojuego del Pentágono que salió, que se llama Ghost Recon, donde tú eres un soldado estadounidense en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí empieza el juego, es el año 2010, México está en guerra civil.
y el juego salió en el año 2000. Entonces, estamos hablando de que esto ya ha venido preplaneándose desde hace tiempo. Ahora, el colapso mexicano se debe a dos factores fundamentales. Número uno, nuestros recursos. México es vasto en recursos y ellos quieren nuestros recursos. Punto. Dick Cheney tiene firmado el acuerdo del apoderamiento del 75% de nuestro petróleo. ¿Okay? ¿Por qué quieren nuestro petróleo una vez que Pemex realmente se destruya completamente? Pemex no fue privatizada en su totalidad y eso no le agradó al Illuminati. Por eso le mandaron el mensaje claro el 4/11 al presidente de la República al colapsar el avión, ¿sí?, de Juan Camilo Mourinho. ¿Sí? Ese no fue un accidente por la numerología que hay detrás del evento. Esta gente piensa en números a la perfección, números y coordenadas conforme a sus rituales paganos. Entonces, lo que tenemos aquí sobre la mesa es de que México, sus instituciones están siendo atacadas. Otro ejemplo, la Mossad de Israel trató de destruir nuestro Congreso Federal en octubre del año 2001, pocas semanas del 11 de septiembre. 2 agentes de inteligencia de Israel entraron con explosivos al Congreso de San Lázaro para volar el edificio completo. ¿Okay? Los cañeros que estaban protestando en ese entonces vieron que tenían armas tipo Glock. Estas armas Glock son de plástico, no las detectan los detectores de metales. Los detienen, los cañeros los someten, los detiene el equipo de seguridad de ahí de San Lázaro, se los llevan detenidos a la PGR. El general Rafael Macedo de la Concha habla con José Castañeda Gutmann, en ese entonces secretario de Relaciones Exteriores de México. Gutmann, judío, habla a Israel. En Israel habla con el primer ministro de Israel. En ese caso era Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu envía un attaché especial, ¿sí?, a México para recoger a estas 2 personas y llevárselas. No fueron tratados por terrorismo, no fueron tratados ni encarcelados. Entonces vivimos en un estado impune donde el gabinete del señor Vicente Fox era 75% no judío, sionista. Y es muy diferente el sionismo, que es la alta élite judía, al judío convencional que yo quiero mucho y estimo. ¿Okay? Que no es lo mismo al fundamentalismo musulmán radical que un musulmán común y corriente, que a quien quiero yo mucho. ¿Sí me explico? Entonces, el problema está en México de apoderarse de nuestros recursos para financiar la Tercera Guerra Mundial con el petróleo mexicano, como lo hizo Lázaro Cárdenas vendiendo el petróleo a Hitler. ¿Sí? Por eso se expropió el petróleo mexicano. En 1938, Lázaro Cárdenas le cierra la puerta a los Rockefeller, a Standard Oil of New York, o la palabra Sony, por eso se llama Sony, Standard Oil of New York, y le dice, ya no más, no te vamos a dar nuestro petróleo, Pemex es de los mexicanos, ¿no? Empezó a vender el petróleo a Hitler para mantener el aparato de guerra de los nazis. Es lo mismo otra vez, nada más que se va a volver a repetir la historia, pero tienen que crear la situación de caos, de emergencia nacional suficiente en nuestro país para que haya intervención. Y nosotros lo veníamos anunciando desde hace años atrás. Se está planeando ataques terroristas en nuestro país por facciones extranjeras. Y que entendamos que la CIA es una agencia que está dividida. Hay gente muy buena en la CIA, hay gente muy buena en las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, pero también hay gente maligna en facciones y grupos que están ejecutando órdenes del Illuminati, ¿sí?, como la agencia Omega del George Bush padre. Entonces estamos hablando de que están operando en nuestro país impunemente. Nosotros, nuestras instituciones, nuestros soldados, nuestros generales y nuestros coroneles no están defendiendo nuestro país como deben de agentes extranjeros. ¿Por qué? La pregunta clara es, si ellos tienen una pizca de nacionalismo todavía, entonces les pedimos que realmente defiendan nuestro país, porque no lo están haciendo adecuadamente. Y es muy fácil culpar al enemigo invisible que es el narco, igual como Estados Unidos culpó al enemigo invisible que es Al Qaeda en el ataque a las Torres Gemelas, y crearon este rollo a nivel mundial que mató a cuánta gente en Irak, 6 millones de personas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de la guerra? Bajar poblaciones, apoderarse de recursos, reconstruir países y hacer mucho, mucho dinero. Y el que está detrás de eso es Dick Cheney, evidentemente. Son psicópatas. Alexander, ¿qué se puede hacer al respecto?
Todos los planteamientos de una situación o de un problema tienen varias opciones, varias alternativas. En este caso, bueno, esto parece un pandemonium, se ve algo así terrible. O sea, ¿qué se puede hacer bajo tu punto de vista ante todo este caos, estos conflictos de geopolítica y todo lo que nos has estado comentando? Vemos un colapso del sistema global. La única solución es transvolución. Transvolución sería un concepto basado en dejar atrás los sentidos radicales de revoluciones sociales. No nos llevan a nada, repetimos lo mismo, nos siguen poniendo gobernantes que no funcionan. Necesitamos nosotros como ciudadanía, como seres humanos, como cultura humana, que tan rica que somos, empezar a organizarnos a nivel local en nuestras ciudades. A nivel local. Tenemos que reunirnos y organizarnos para crear nuestras microeconomías sustentables, microeconomías realmente eficientes en las zonas geográficas donde vivamos, donde ya no dependamos de la globalización. Este intento fallido llamada globalización no es más que el intento de crear un solo gobierno mundial. Está en las memorias de Rockefeller, de David Rockefeller, donde él dice, ustedes van a tener un solo gobierno mundial, lo quieran o no. Si ustedes me ven como un enemigo, como un psicópata, está bien, pero lo van a tener. Cuando le pregunta el cineasta, que en paz descanse, Aaron Russo, en el documental, un documental extraordinario que se llama Freedom to Fascism, Libertad del Fascismo, que con todo gusto te podemos ofrecer una copia, le pregunta, porque él era amigo de Nelson Rockefeller, el otro hermano de David Rockefeller, le pregunta, bueno, ¿cuál es la finalidad de ustedes como familia Rockefeller en el mundo? O sea, ¿qué es lo que realmente ustedes buscan? ¿Qué quieren? ¿Bajar la población? ¿Ponerles un microchip cerebral? ¿Conectarlos a internet? ¿Descargar sus memorias en bancos de datos? ¿Clonarlos? Y básicamente tenerlos controlados bajo un sistema económico electrónico. Es todo. Esa es la finalidad de ellos. Por eso tenemos Gillette, Walmart, Hitachi financiando el microchip cerebral. El microchip cerebral ya funciona, tiene éxito. Entonces, ¿qué hacer? No podemos quedarnos en ciudades. Las ciudades nos van a tener atrapados. Si se colapsa un sistema, no hay agua potable. Si se colapsa la luz, si se colapsa el petróleo, si hay una emergencia nacional en nuestro país y nosotros no estamos preparados, cuando menos a saber sobrevivir 72 horas, mucha gente va a entrar en pandemonio. Eso es lo que realmente preocupa cuando anuncia Estados Unidos una posible guerra civil mexicana. Porque no es nada pequeño lo que dijo el Pentágono y que se deslinda en la televisión y dice, ya nos deslindamos de ese reporte por el escándalo que se armó. Porque es muy grave la acusación que hace el Pentágono a nuestro país. Es una declaración de guerra diplomática. ¿Sí? Está diciendo, vamos a entrar. Si no ponen orden en casa, vamos a entrar, porque ustedes son una amenaza para nosotros. Qué cómodo, ¿no? Qué cómodo, la verdad. Es como decirle al vecino, tú tienes un perro bravo y si no lo educas, yo te lo voy a ir a educar. Voy a entrar a tu casa y voy a invadirte todo y voy a educar a ese perro, ¿no? ¿Sí? Que nos está molestando a nosotros los Pero una vez que entren, no se van. Y ese es el problema. Si que realmente creemos que México tiene un propósito más allá del 2012, tenemos que defenderlo. Defenderlo inteligentemente, desde luego. Yo creo que el ejemplo de la globalización es un intento ya fracasado, no funcionó. El NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio, no nos benefició en nada. No nos benefició. Al contrario, vemos que tampoco le benefició a Estados Unidos. ¿Cuánta gente desempleada hay? Y benefició a unos cuantos. Entonces, el objetivo de destruir la clase media fue esa. Disparar precios de petróleo, todo eso. Tenemos que aprender a depender sin tecnología, a vivir realmente libres sin tecnología. Hay otras tecnologías libres, gratuitas, sustentables, como la energía solar, eólica y otras formas, donde podemos realmente vivir muy felices. De alguna manera, lo que nos estás queriendo decir es que los gobiernos te hacen codependiente, en ese sentido, de los recursos que ellos van a proveer. No el gobierno, los gobiernos que han sido secuestrados, porque el gobierno es de nosotros. Olvidamos que nosotros tenemos un derecho constitucional. El gobierno es el pueblo al final de cuentas, ¿no? No, sí, el pueblo que lo exige. O sea, el pueblo que realmente se pone la bandera y dice, mi constitución sí vale. Yo la tengo en el auto, la tengo en mi casa y la tengo en mi oficina. Este papel es un documento garante de mis derechos como ser humano en este planeta. Cuando Alexander, menos es eso. Así es, en tu opinión, en este tiempo presente, estamos hablando de que es el año 2009. 2012. Estamos ahorita, eso es
lo más urgente? ¿Qué Sí, pasa en 2010? sí. Mira, Vamos. hay muchísimas teorías, comentarios, en distintos tipos de creencias, de filosofías, de religiones. Se manifiesta que algo va a suceder en el 2012. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2012, Alexander? Ok. Es un fenómeno único, pero creo que México es vital en este proceso. He demostrado matemáticamente una fórmula que descifra un código matemático para México que proviene del centro de la galaxia, aunque por más loco que suene. Esto no son locuras, cuando lo demostramos el documento y demostramos claramente que es el 11-11-11. El 11-11-11 es un proceso de alineación con una zona vacía o hueca dentro de la galaxia. Ahora, tenemos estudios que se han hecho muy serios, Armando, con respecto a este fenómeno. Uno de ellos es el Horizon Project. El Horizon Project de Brent Miller reunió a los mejores físicos, científicos de todo el mundo para realmente evaluar a nivel geológico, a nivel climático, qué es lo que realmente está pasando en la Tierra. Se comprobó que la Tierra en ciclos sufre un volteo de polos, gradual, ¿sí?, al principio y luego intenso al final. Y después se vuelve a balancear. Es decir, el planeta, su campo electromagnético, que es lo que nos protege de las explosiones solares, se va a colapsar o se va a minimizar casi a cero, permitiendo que si una explosión solar a nosotros nos pegara al planeta, y si estamos desprotegidos electromagnéticamente, entonces sí podría haber un cataclismo donde 2/3 partes de la población podrían perder la vida. Pero Brent Miller agotó todas las instancias a nivel científico. No hay duda. Las muestras de hielo que están en la Antártida demuestran que hay polvo cósmico, ¿sí? Luego hay hielo, ¿sí? Luego hay polvo cósmico, luego hay hielo. O sea, viene polvo cósmico. El polvo cósmico que viene, ¿de dónde viene? Viene de dos cosas. Una estrella enana café binaria, que es parte de nuestro sistema solar, que algunos le llaman planeta X, ¿sí? Pero desde la antigüedad siempre se ha hablado de una estrella en el cielo que nos visita, ¿sí? Y que causa pandemonio sobre la Tierra. Se le llama Lucifer, se le llama Némesis, se le llama Hercolobus. Tiene muchos nombres. Inclusive se le llama la estrella Gran Cachina por la nación Hopi. Entonces este fenómeno de cambios pues no se ha visto en el cielo astronómicamente. También existe la teoría de que la facción jesuita del Vaticano sacó esa información para manipular. Recordemos que el Vaticano tiene 69 observatorios a nivel mundial. Los jesuitas los operan todos. ¿Por qué tanto interés del Vaticano ver las estrellas? ¿Por qué Estados Unidos acaba de construir el mega observatorio infrarrojo en el Polo Sur? ¿Sí? ¿Por qué invirtió tanto dinero en ese proyecto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque saben que algo viene. ¿Qué es? Bueno, si nos vamos ahora a profecía, la profecía nos habla mucho de que hay ciclos repetitivos. Tenemos varios libros que son claves para poder entender lo que viene en el futuro. Tenemos profecía bíblica, tenemos profecía obviamente del calendario maya, que es obviamente la gente ha tomado el 2012 como para venerar a los mayas. No, hay algo mucho más profundo de esto que tiene que ver con el Arca de la Alianza, la reconstrucción del templo en Jerusalén y el regreso de Jesús a la tierra. ¿Sí? Ese es otra de los cuestionamientos que hay. Pero realmente hay un fenómeno, todo un movimiento por parte del Illuminati de crear un anticristo y ponerlo en Jerusalén el 21 de diciembre del 2012 a las 11:11 de la mañana, que es cuando nos alineamos con el centro de la galaxia. Por eso el 11:11 es instrumental. Y luego si agarramos la frecuencia 21-12-12, nos da las palabras en hebreo A, B, B, A, B, que cuando volteas al revés, que es como se debe leer el hebreo, significa el Padre ya viene el Padre. Entonces esas no son casualidades. No hay casualidades cuando vemos que hay códigos numéricos que a lo largo de miles de años todos cuadran perfectamente bien en una sola fórmula, que viene un gran cambio. Todo el mundo lo siente, lo intuye. ¿Hasta qué nivel vamos a vivir positivamente en un país y en un planeta que se está colapsando su sistema? Se va a colapsar porque así está diseñado, a que se colapse mejor y volvamos a empezar de nuevo. Pero empecemos de nuevo con un nuevo espíritu, ¿verdad? Un nuevo espíritu de entender al humano, que el humano es hermano, es hermana y que no tenemos por qué vivir en conflictos con ciertos psicópatas en el poder haciendo lo que quieran a la Hitler, ¿eh?
Esto ya se tiene que detener ya. Y lo detenemos aquí en México. Y ponemos un ejemplo en todo el planeta Tierra, que México es el ejemplo de un país que es libre, que es independiente y que no va a depender de influencias extranjeras para sobrevivir. Tenemos todos los recursos para ser una gran nación, ¿sí? Lo que nos falta es el valor de retomar nuestras instituciones y como ciudadanos exigir esto. Yo invito a la gente que realmente lo piense, porque está profetizado que México va a ser un ejemplo para el planeta, no en el 2012, porque si tomamos que Jesús nació en el 3 antes de Cristo, en la época de Rosh Hashanah, que viene siendo el 11 de septiembre del 3 antes de Cristo, por eso esas fechas son tan importantes en el calendario hebreo. Bueno, estamos hablando que el 3 antes de Cristo son 3 años que nos faltan o estamos desfasados en nuestro calendario actual. Esto ya se comprobó. Entonces, significa que el 2009 o es el 2011 o es el 2012. Y este es el año de un salto, de una transvolución. Pero el 2012 no es un fenómeno, ese mismo día se va a colapsar todo. No, es un proceso donde entramos al plano de la galaxia. Es una coyuntura, por decirlo así. Entramos ya por completo a lo que viene siendo a energía fotónica dentro de la galaxia. Este plano de la galaxia, o sea, entramos literalmente dentro del polvo cósmico, del plato del disco, pues, de uno de los brazos de la galaxia. Entonces, como sistema solar, nos va a golpear frecuencias que no nos habían golpeado desde hace mucho tiempo. Sonidos, ahorita ya se acaba de comprobar, hace 2 semanas, la NASA escuchó sonidos que vienen del centro de la galaxia. Entramos a una zona negra que le llamaban los mayas Xibalbabé, ¿sí? Esa zona negra, o un hoyo negro, es donde el tiempo va a cambiar. Entonces nuestro tiempo, las leyes dimensionales de física y todo a nivel biológico, nuestro ADN, todo va a cambiar. Entonces viene una transformación, pero si no estamos a la par del entendimiento de esa transvolución, no vamos a dar ningún salto. Al contrario, puede haber inclusive, como mencionan algunos registros antiguos, la separación del mundo temporal y del mundo espiritual. Es decir, una separación de dimensiones, donde un grupo de gente se queda abajo y otro grupo de gente se queda arriba. Cualquiera de esas situaciones, que se frene el planeta, que deje de girar, que se volteen los polos, que hay una separación dimensional, va a ser o una desgarrador para muchos o benéfico para otros. Sí, es evidentemente, pues alguien va a resultar afectado y alguien va a resultar beneficiado con esto. Alexander, vamos a hacer y la última, que no pase nada. Se quede estático todo, no suceda nada, no haya ningún movimiento, ninguna reacción. Y que también lo del 2012 fue una manipulación. También por parte esa posibilidad del Illuminati para polarizarnos al 2012, para que en el 2010 nos impongan el nuevo orden mundial. Interesante. Me imagino que mientras se está escuchando este podcast, usted, señora joven, ejecutivo, político, doctor, no importa cuál rubro o cuál sea la profesión, ha de tener muchas preguntas, ya sea a favor o muchas críticas también en contra. Esto es un programa que tiene libertad de expresión, como lo manejábamos en un principio. Vamos a proporcionarle con mucho gusto los datos donde usted puede hacer sus comentarios, puede escribir. ¿Gustas proporcionar, te gustaría que pusiéramos un foro nosotros? ¿Quieres tú poner un correo electrónico para que el público te escriba y te dé sus opiniones? Sería extraordinario, Armando, muchas gracias. Pues un correo electrónico que pueden utilizar es concienciaradio@gmail.com o concienciaradio@prodigy.net.mx. Excelente, muy bien. De alguna manera también, como lo platicábamos antes de iniciar la entrevista, yo le decía a Alexander que hay tantos temas relacionados con estas situaciones que hemos estado viviendo, que 1 hora, 2, 3 o 10 o 20 no son suficientes. Tendríamos que pasarnos toda la tarde prácticamente platicando de esto, por lo que nosotros vamos a alojar, si ustedes nos lo permiten, también amables radioescuchas, a través del libro de visitas, dennos su opinión, sus comentarios. Vamos a alojarlos en la página en senadonline.net, o vamos a poner el vínculo para que ustedes directamente visiten la página de Alexander Bachman. ¿Cuál es tu página para que el público en este momento pueda acceder a ella y conozca otras cosas a las cuales te has dedicado durante estos años? Bueno, Mónica Gabler y yo iniciamos el proyecto Conciencia Radio en concienciaradio.com el año pasado. Hemos tenido ya una explosión en los radioescuchas a nivel mundial y estamos muy contentos porque en España nos están apoyando mucho, aunque la página está censurada en España, pero el podcast lo consiguen. México, tenemos muchísimos radioescuchas ya en Estados Unidos,
Pero más que nada, yo quiero agradecer que Conciencia Radio ha crecido porque la gente ha aprendido, se ha desarrollado en diferentes temas. Ser multifacético y armar este rompecabezas no es fácil, pero visítenos y trabajemos en comunión, en paz, y yo les mando una bendición benevolente a todos ustedes. Hay mucha tela de donde cortar, hay tanta información que ofrecerles. Entonces, con el tiempo hace maravillas, entonces hay que darle tiempo al tiempo también. Muy bien, Alexander, te queremos agradecer mucho esta plática intensa, interesante, muy difícil de procesar, de digerir, de asimilar. Yo creo que va a haber necesidad de escuchar una y otra vez este podcast para empezar a captar ciertas ideas, ¿no? Porque como bien lo mencionábamos, nunca hemos estado acostumbrados en muchos procesos de nuestra vida normal como seres humanos, dentro de nuestros parámetros de educación, nuestras percepciones de acuerdo a nuestro nivel cultural, el lugar donde nacimos, las creencias con las que fuimos educados, etcétera. Enfrentarnos a este tipo de realidades suelen ser muchas veces abrumadoras para algunos seres humanos. Entonces, si esto es un proceso de inicio para despertar una nueva conciencia, bueno, pues hay que empezarlo a digerir poco a poco. Claro, ese fenómeno se llama, de acuerdo a la Universidad ya de Harvard, tipificado como shock y síndrome posteducativo. Es un síndrome que nos da cuando pensamos, bueno, este soy yo me eduqué así, todo lo que aprendí es esto, esta es la realidad, esta es la verdad. Mi mundo, ¿no? Ajá, este es mi mundo. Y llega alguien y ¡ting!, te revienta tu burbujita y dices, ¡ah! ¿Y ahora dónde quedo yo, no? Pues no, lo más hermoso es de que esa burbuja, que se rompe, o ese círculo de seguridad que tú piensas que es tuyo, realmente es nada más una barrera, porque la conciencia no tiene límites. Entonces es mejor no tener barreras a nuestro alrededor y explorar nuevas formas, ¿no? Excelente. Alexander Bachman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu tiempo, por tus comentarios, y de parte de EnsenadoOnline.net, pues felicitarte porque te has atrevido de alguna manera a decir cosas que no son sencillas, que muy poca gente se atrevería ni siquiera a mencionarlas en su mínima expresión, y tú lo has dicho pues con todas sus palabras, y solamente pues basado no en tus creencias personales, sino en una investigación que has llevado a fondo durante mucho tiempo. Así es, y pues recuerden una cosa, o sea, tarde o temprano la verdad a todos nos hará libres. Sale, así es. Bueno, pues vamos a apagar la alarma del carro, ¿no? Porque ya se quedó prendida. Gracias, amigos, que estén muy bien. Hasta siempre.